Entonces, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes hoy en el último día del evento. Ha sido un encuentro fascinante y muy importante y sobre todo, digamos, por algunos puntos que creo que vamos a tocar hoy en la presentación que tienen que ver con cómo opera este proyecto Entre Ríos. Y es el espíritu que compartimos con el evento Incipiterra del trabajo a través de distintas disciplinas, eh, de generar colaboraciones con cuerpos de agua y cuerpos de tierra, con sus historias y sus problemáticas actuales y encontrarnos, ¿no? En comunidades de colaboración y solidaridad eh, en esas prácticas que hablaba la profesora Braitotti de afirmación, ¿no? Y de actos de cuidado, de culturas de colaboración. Y en ese sentido, quiero comentarles, antes de darle la palabra a mis co-curadores de la fase digital de Entre Ríos, Emilio Chapela y Diego Chocano, contarles un poco sobre la plataforma Entre Ríos como proyecto que atraviesa proyectos curatoriales, editoriales, docentes y de investigación. Y es un proyecto que tiene su base al nivel institucional en la Universidad de Essex en el Reino Unido. Y desde allí, pues, se generó la posibilidad de acceder a un fondo de investigación que enfrenta específicamente los retos de sustentabilidad de las Naciones Unidas. En ese sentido, pues se plantea una agenda de investigación bastante específica que tiene que ver, ¿no? Con esos 17 metas y pues plantear colaboraciones con países donde se puede mostrar, digamos, o investigar elementos que tienen que ver con, en este caso, la sustentabilidad de los cuerpos de agua, que es lo que nos ha interesado en este proyecto. Entonces, desde el 2018 estamos trabajando en crear espacios interdisciplinares y también que tienen conexión con públicos diversos para sentir y pensar y responder a las vidas de los cuerpos de agua. Entonces el nombre Entre Ríos tiene varias resonancias, digamos, e ideas conceptuales detrás. Nos enfocamos en proyectos y en colaboraciones con ríos de América Latina, pero al mismo tiempo intentamos difractar esos ríos a través de otros. Y no solamente a través de otros ríos, sino otros ríos que no necesariamente estén en América Latina, sino hemos partido de colaboraciones con artistas de América Latina que han estado acá en el Reino Unido, en la Universidad de Essex, mirando la vida de un río postindustrial que colinda con nuestro campus universitario para poder establecer entre estas geografías y estas historias distintas relaciones donde podemos vernos, ¿no? En terrenos comunes. En ese sentido, estar entre es estar no necesariamente en un no lugar, sino en una actitud móvil y dispuesto a la colaboración entre contextos distintos, atendiendo a sus problemáticas locales y también sus conexiones globales. Y también en el sentido hidrológico, estar entre ríos también aplica a la noción de no enfocarnos solamente en el río, ¿no? Como expresión de un determinado momento del ciclo del agua, sino también los estados intermediarios, ¿no? Los estados líquidos que conforman determinadas ecologías y también las canalizaciones infraestructurales donde nosotros también entramos constantemente en contacto con los cuerpos de agua. Y otra expresión de esta condición de estar entre es en el énfasis que como colectivo ponemos en los encuentros entre disciplinas académicos y prácticas y metodologías, y también con comunidades con las cuales generamos vínculo de colaboración.
Entonces, las prácticas y los proyectos de Entre Ríos se manifiestan y toman cuerpo en proyectos curatoriales, editoriales, de docencia y de investigación. Y esta plataforma digital que están viendo es en este momento, digamos, la casa donde se depositan estos proyectos. Algunos han sido in situ, y si podemos ir al menú y al libro Cuerpos del Páramo a la Represa, entre las publicaciones, quiero mostrarles este primero, que fue el inicio de este proyecto en el 2019 a través de una colaboración con una investigadora colombiana, María Fernanda Domínguez. Y en este proyecto, pues, se estableció la semilla realmente de esta red de colaboración y entre los ponentes de este evento hay varias personas que estuvieron involucrados en esa primera experiencia. Acá estoy viendo a Leonel Vázquez, que va a presentar creo que más tarde. Y entonces este proyecto fue una colaboración también con el Bodeguero del Campo, un colectivo en Santander que establece redes de comercio justo con las comunidades veredales de Santander. Entonces ahí el estar entre se centró realmente en un contacto directo con el territorio a través de 5 eh, recorridos por distintos estados del agua, desde el páramo hasta la represa. Entonces, esta experiencia que también tenía una exposición y diversos talleres de colaboración con estudiantes de arte y de otras disciplinas de allá de Santander, que formamos una comunidad efímera, pero consistente en el tiempo, duradero en el tiempo. Y esa duración del proyecto in situ, que fueron apenas unas 3 semanas, luego se mantuvo como comunidad pensando juntos en la elaboración de esta publicación que están viendo ahora en pantalla y que pueden descargar de la plataforma. Entonces, las respuestas, digamos, desde el cuerpo y en las conversaciones entre experiencias que tuvimos, eh, filtraron, digamos, para tomar forma un poco más decantada, si se quiere, en esta publicación editada por María Fernanda y por mí, donde los colaboradores pudieron entrar en un diálogo, digamos, más sostenido, ¿no? En estos enfoques hacia distintas dinámicas de, digamos, protección de los páramos, el abandono de ciertas áreas geográficas de los valles de Santander, que se encontraron pues un poco más aislados de circuitos de comercio, y luego viendo los impactos sobre el ecosistema y el clima y los ciclos de cultivo en la Purnia debido a la construcción de la represa del hidro Sogamoso. Entonces ahí digamos que atravesamos varios entornos líquidos que nos pudieron dar luces sobre cómo las alteraciones en el equilibrio de la vida de ciertos cuerpos de agua tienen un impacto sobre las comunidades humanos y no humanos que rodean esa área. Si podemos ir un segundo, Emilio, de las navegaciones. Les decía que otra forma de que esta comunidad se va alimentando en el tiempo y se mantiene vivo es a través de la docencia. Entonces, este año pude tener la experiencia de dar un curso en la escuela de posgrado de la Facultad de Artes y Humanidades de la UniAndes y también en la maestría de Diseño y Arquitectura. Y ahí los estudiantes produjeron investigaciones a partir de estos proyectos que están publicados en la web. Entonces hay investigaciones de investigadores emergentes que están acá en la plataforma. Y si vamos a la sección curatorial, Emilio, y a live streams,
podemos ver también uno de los proyectos curatoriales que tomó lugar este año en ya condiciones muy diferentes a lo que fue la experiencia del proyecto inicial en Colombia, que fue completamente in situ, y en este caso, en el contexto de la pandemia y la imposibilidad de nosotros colaborar como veníamos haciendo in situ, nos apoyamos mucho más en las tecnologías digitales para crear una exposición que tuvo una forma física en la Galería Universitaria de la Universidad de Essex, acá en el Reino Unido, y a la vez una exposición virtual en línea y una serie de eventos de programa público donde pudimos juntarnos, ¿no? Como comunidad pandémica y interactuar con científicos, con comunidades que están trabajando en la defensa del ecosistema de los humedales del río Bogotá, donde tuvimos una sesión de escucha profunda y meditación con Leonel Vázquez. Y así esta plataforma recopila las grabaciones de esos eventos y sirve en ese sentido como un archivo de memorias de esos eventos que pues ya no cierran porque la galería ya terminó la exposición, sino que se permanecen en la página web. Y si para cerrar vamos al menú de nuevo y a las curadurías, hasta cuerpos permeables, perdón, en publicaciones. Eh, Aprovecho para comentarles de una nueva publicación en el marco de una exposición que está in situ en este momento en el claustro San Agustín de Villa de Leyva, que es una institución que pertenece al Instituto Humboldt y que es una exposición individual del artista Eulalia de Valdenebro que presentó justamente en Incipiterra ayer. Entonces, en el caso de este proyecto, es una exposición que viene conjunto con un libro, de nuevo, entre disciplinas, donde hay enfoques hacia los páramos colombianos desde las ciencias sociales, desde la mediación del instituto con las comunidades y pensando en la gestión sostenible ambiental de los páramos, en diálogo también pues con las obras de Eulalia y con enfoques que vienen más bien de la filosofía del derecho y de la teoría cultural. Entonces, con esto, la idea es contextualizar este proyecto y las diversas formas en que va generando conexiones con distintas comunidades, bien sea in situ o a la distancia, pero sí abocados a la colaboración en investigación en la sustentabilidad de los cuerpos de agua en diversos lugares de América Latina. Así que con esto doy la palabra a Emilio para la siguiente parte. Hola, muchas gracias por la invitación. Voy a contextualizar un poco voy a platicar un poco cómo se puede navegar la página para que puedan verla de distintas maneras, ¿no? Con la llegada de la pandemia, y a pesar de no poder viajar a los ríos, comisionamos a un grupo de artistas para trabajar alrededor de 3 ríos: el río Bogotá en Colombia, el río Rímac en Perú y el Usumacinta en México. Los invitamos a publicar sus proyectos en Entre Ríos, entendiendo la plataforma como un espacio abierto, basado en procesos, impulsada por un sentido de comunidad, para pensar y producir obras e investigación relacionados con los cuerpos de agua, incluso a pesar de no poder viajar a los ríos. Hoy la plataforma fluye, les invitamos a navegarla. Ha habido un creciente interés en las ecologías de agua, la fluidez, la permeabilidad y las comunidades de agua, lo que Neymanis describe como hidrocomunes. Entre Ríos busca contribuir a esa discusión. Sin embargo,
enfrentamos el desafío de cómo abordar estas ecologías líquidas, cómo nos relacionamos con sus movimientos dinámicos, cómo las habitamos, cómo nos dejamos ir. Somos principalmente de agua, dice Neymanis. Sin embargo, parece que nuestro instinto es resistir el flujo, endurecer el cuerpo e imaginar un mundo inmóvil que podamos dominar, como explica Henry Bergson. Nuestro objetivo es desafiar esa inercia mediante una atención sensible, abierta y en sintonía con el movimiento. Te invitamos a dejarte ir. Nuestra página de inicio está en constante cambio. Todos los proyectos están ahí, pero no siempre son visibles en la página de inicio, como si los proyectos giraran en torbellinos, avanzaran, se sumergieran y emergieran mostrando transparencias distintas con la turbulencia del agua. Así, la siguiente vez que nos visites encontrarás las cosas cambiadas y con suerte te encontrarás cambiado, cambiada también. Les invitamos a explorar Entre Ríos desde la inmersión total, haciendo un viaje, fluyendo y siguiendo sus intereses. También pueden explorar el sitio desde sus referentes geográficos, visitando el mapa en la parte inferior. Sin embargo, decidimos no dividir los proyectos en Usumacinta, Rímac y Bogotá, ni utilizar otras categorías rígidas. Lo hacemos así, primero porque queremos incorporar otros ríos a la plataforma, pero sobre todo porque no queremos imponer una autoridad curatorial, geográfica, política, que se quede corta en sintonizar con la permeabilidad y la movilidad del proyecto. Los ríos comparten historias y materialidades. Lo hacen a veces en sincronía o en temporalidades desfasadas, de modo que el estado actual de uno es la potencia del otro y viceversa. Por eso, en vez de categorías, propusimos 4 canales para transitar por estos proyectos: cuerpos de agua, ensamblajes más que humanos, modos de habitar y voces del río. En el futuro, a medida que el proyecto crezca, esperemos tener otros. Estos canales no buscan delimitar, sino abrir. Pueden entenderse como atractores, en palabras de Bruno Latour. Son cartografías para iniciar un recorrido que revela territorios de nuevas formas, evitando el instinto de dividir en categorías preconcebidas. Los canales no son mutuamente excluyentes, lo que significa que los proyectos viven en uno o en otros o en varios al mismo tiempo. Se traspasan y se inundan unos a los otros. Para atenderlos es útil pensar en el sistema de clasificación de la biblioteca de Abbey Barbour, diseñado por él mismo, basado en la idea del buen vecino y clasificado de una manera subjetiva e intuitiva en su biblioteca. En su biblioteca los libros están cerca porque dialogan, se comentan y complejizan. De ese modo, explica Barbour, cuando se busca un libro en específico, es posible encontrar algo entre los vecinos, algo desconocido, nuevo e interesante, algo que no se estaba buscando. Voy a leer un poquito, voy a describir algunos de los canales de manera breve y le voy a dar después la voz a Diego para que profundice un poco más en algunos de ellos. Ensamblajes más que humanos investiga cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazan de formas no lineales. Examina las obras de infraestructura y edificaciones humanas que se relacionan de manera intricada, pero frecuentemente en detrimento de los ríos. Me refiero a presas, trenes, carreteras y otras actividades industriales que dependen de los ríos, los afectan, los cruzan, tapan, secan, contaminan. Mira a los ríos como entidades de navegación, como fuente de agua para el consumo humano y la agricultura. El agua se mueve río abajo hacia el futuro en incremento de su entropía, mientras otros cuerpos se mueven en dirección contraria, como el robalo, el salmón o el ejercicio de la historia, que van río arriba orientados por la memoria y los archivos, hacia el origen. El progreso, en cambio, interrumpe esos flujos, revierte la entropía, busca adelantarse, y es en ese esfuerzo que tropieza. Muy brevemente voy a mostrarles el proyecto de Eduardo Avaroa, que se llama Souvenirs para, bueno, el tren a partir del río, Souvenirs para un megaproyecto, sobre el ambicioso y controversial
proyecto del Tren Maya en México, que es un proyecto de monitoreo. Bueno, el de Eduardo es un proyecto de monitoreo, seguimiento y despliegue de propaganda, comunicación y publicidad a favor y en contra del tren. Además de utilizar la página como un depositario de información, Eduardo ha utilizado se apropia de las imágenes para la creación de unas postales en movimiento o souvenirs para el desarrollo, que caricaturizan y ponen en evidencia la violencia con la que el poder político y económico representan a la naturaleza y a los pueblos originarios. Con estas imágenes... El Tren Maya va a traer progreso y que el sureste... Sí, se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a... Bueno, la realidad que nosotros estamos viviendo. Pero se escucha menos que tú, así que si hablas arriba no importa. Ah, ¿sí? Ok. Bueno. Ahí está. Finalmente, bueno, este es un poco, nada más les voy a mostrar un poco sobre el proyecto. Los invito a visitarlo con atención. Y ahora entonces, ok, paso a otro canal antes de darle la voz a Diego. Vamos a Voces del Río. En el contrato natural, Michel Serres describe cómo la tierra se expresa en forma de fuerzas, vínculos e interacciones. Voces del Río es una exploración de los ritmos, sonidos e historias e imágenes que surgen de las cuencas de los ríos, cuando los vemos como sistemas integrados que constituyen archivos vivos. Indaga en las formas en que los afectos y los vínculos se materializan cuando intercambian fuerzas. Se pregunta por la calma del río y por sus silencios, por sus sonidos humanos y no humanos. ¿Cómo es la voz del río que dice, que canta? Entre estos proyectos está el de Elisa Schmelkes, que utilizó la voz humana, habilitada desde el canto colectivo, para acercarse íntimamente al río. Elisa convocó a la comunidad de Entre Ríos a participar en sesiones de canto virtuales, cada quien desde su casa, con el objetivo de sensibilizarse con los ríos a través de la voz. El ejercicio consistió, por ejemplo, en usar la voz para pensar y sentir el río Bogotá, que se ahoga por falta de oxígeno causado por la contaminación. Los asistentes virtuales, que no podíamos vernos en imagen, dejábamos correr el río por nuestro cuerpo y cuerdas vocales para escucharlo cantar. El resultado es un ejercicio de empatía, cercanía y colaboración con el río a pesar de la distancia. Los invito una vez más a escuchar los audios. Hay varios ejercicios colectivos de voz en relación a distintos cuerpos de agua. Pero para los siguientes canales le doy la palabra a Diego Chocano. Listo, mil gracias, Emilio. No sé si podrías entrar a modos de habitar, por fin. Listo. Yo les voy a hablar un poco sobre los otros dos canales. Como les comentamos, por ahora tenemos 4, pero queremos ir creciendo y bueno, encontrando diferentes formas de navegar estos ríos. Modos de habitar explora las colaboraciones intricadas que resisten los hábitos antropocentristas y cartesianos que separan cultura y naturaleza. A través de este canal, invitamos el desarrollo de lo que Donna Haraway llama naturculturas. Al igual que Haraway, nos gustaría presentar una configuración no dualista de la naturaleza, una que en palabras de Haraway toma la naturaleza ni como reducible a la realidad objetiva, ni como reducible a la subjetividad humana. Este canal, y nuestro proyecto en general, se resiste a conceptos binarios como naturaleza y cultura, y humano no humano, los cuales refuerzan contextos y políticas que promueven actividades humanas en detrimento de los cuerpos de agua. En cambio, reconocemos que la naturaleza y la cultura se coproducen entre ellas y están siempre en una compleja e intricada relación. Al reconocer esto, el canal nos invita a ver el mundo como lo que Helen Merrick llama un sistema técnico natural. El artista de Entre Ríos Alejandro Jaime explora esta idea en su trabajo titulado Tecnosistema,
en el que la T y la N se eliminan para deletrear ecosistema. En este trabajo, el artista reconoce al RIMAC, el río en Lima, como un río infraestructura, un tecnoecosistema, y compara la hidroinfraestructura del río con fósiles. Ana Teresa Barbosa, sí, podrías entrar al otro, perdón. Listo, ese, sí. Ana Teresa Barbosa y Rafael Freire examinan el ciclo hidrológico del agua dulce en Lima, pensándolo como una tecnología. Ellos rastrean la bajada subterránea del agua desde los Andes hasta los manantiales en Lima, donde es usada por humanos, aves y otros animales para bañarse, así como para irrigar los parques y jardines de la ciudad. En representaciones dualistas de la naturaleza, todo lo que está fuera de la cultura es visto como pasivo, como una fuente para uso humano. Este canal explora la coconstrucción entre seres, reconociendo que otros, más allá de las entidades humanas, pueden actuar con agencia. Estelas del Río explora la historia de los saqueos de estelas, que son piedras de la época maya. Voy a esperar a que entre Emil. Gracias, Emil. Demora un ratito en cargar. Ahí está. Estelas del Río explora la historia de los saqueos de estelas, que son piedras de la época maya, labradas en las orillas del río Usumacinta, que dividen y conmemoran el paso del tiempo. En su ensayo, Rosenthal nota la estrecha relación entre las estelas mayas y los lugares donde fueron erguidas. Incluso en algunos de los glifos que nombran a las estelas, Rosenthal nota, se presenta el glifo de piedra junto con un glifo de planta, tal como si las estelas, al igual de los árboles, brotaran de la selva y se volvieran parte de ella. Esta relación entre las estelas, hecha por el hombre y lo que las rodea, sugiere una relación más gradual y co-constructiva entre naturaleza y cultura. Sugiere un entendimiento de naturculturas. En su ensayo, Rosenthal señala las instancias en las que el Usumacinta resiste el saqueo y la reubicación de las estelas a colecciones privadas y museos. Ella nota cómo el río esconde las estelas debajo del agua y cómo la fuerza corrosiva de este agua deja algunas desdibujadas, convirtiéndolas en poco atractivas para los arqueólogos, curadores y saqueadores. Ella da cuenta de cómo el río actúa como archivo y tumba, registra intentos fallidos de mover las estelas y se ha resistido a reubicarlas a través de amenazas de peligro y muerte. Rosenthal agrega, últimamente, que el río puede ser pensado como una fuerza tal que nos haga replantear el significado de conservación. Las estelas son tan parte del medio ambiente como la flora que los rodea. El río las mantiene en su lugar. De manera similar a modos de habitar, el siguiente canal examina la relación entre humanos y otros seres a través del lente del cuerpo. Cuerpos de agua explora la materia misma del agua, pero siempre en relación a su capacidad de relacionarse con otras entidades, su potencial de tomar diversas formas, la turbulencia, los vórtices y los flujos laminares, las humedades y evaporaciones, la lluvia, la presión atmosférica y el clima. Indaga sobre el peso y la resistencia de los cuerpos que se hunden o que flotan, sobre membranas impermeables y permeables, materia multicolor, sedimentos, barros, desechos y otros cuerpos de agua, que son también geológicos, vegetales y animales. Este canal también reconoce la naturaleza acuosa del cuerpo humano, nuestras membranas porosas. Vemos el cuerpo a través del lente de la ontológica de los amnióticos de Neymanis. Nuestro ser, nuestra existencia, solo es posible por el agua que nos rodea y nos sostiene, pero portamos esto dentro también. Así, somos una repetición del agua que nos gesta, pero esta repetición también distingue el cuerpo de su hábitat gestacional, dice Neymanis. El reconocimiento del cuerpo humano como un cuerpo de agua poroso y más que humano complica el paradigma hegemónico occidental del humanismo que nos concibe como seres discretos y autónomos al ambiente que nos rodea. Un paradigma que, como señala Neymanis, apuntala muchos, si no todos los marcos sociales, políticos, económicos y legales del mundo occidental. Muchos trabajos de este canal usan el cuerpo para presentar su porosidad, la interpermeación de los cuerpos de agua. Nos invitan a imaginar cómo nuestro marco social, político, económico y legal pueden cambiar si los paradigmas que los apuntalan fueran a cambiar también.
Un ejemplo de este tipo de trabajo son las obras de Eulalia de Valdenebro tituladas Cuerpo Permeable. Y sé que Eulalia presentó ayer y ha hablado sobre esto, o sea que seré breve. Cuerpo Permeables es una serie filmada en los páramos de Colombia, un ecosistema que, como sabrán, es fundamental para la salud de las aguas, de las redes de agua del país. La artista contribuye con 3 de estas películas en nuestra plataforma digital, 3 obras: Cuerpo Permeable 8, Neblina; Cuerpo Permeable 9, Laguna; y Cuerpo Permeable 3, Viento. Ahí, Emilio, si quieres mostrar Viento, pero los tiempos son diferentes en esta. Si quieres mostrar ahí al medio nomás, unos 15 segundos. Ahí está perfecto. No hay sonido ahí, pero igual creo que se entiende que en las obras de Valdenebro, disculpa, muestra actos de integración a otros estados elementales del ser, donde el aire y el agua actúan sobre el cuerpo humano. La artista ejecuta actos en los que se convierte en diferentes estados del ciclo hidrológico, haciendo su cuerpo permeable a la niebla, el lago, el viento. Estos gestos de actuación, de permeabilidad, no son meramente metafóricos, son verdaderamente material. Al volverse ella misma permeable a la niebla, el lago, el viento, de Valdenebro hace aparente la transferencia y fluidez del agua de un cuerpo a otro, en varios estados y varias etapas del ciclo hidrológico. Al resaltar nuestra permeabilidad material, la artista nos invita a considerar nuestra relación con otros cuerpos de agua, de una forma que reconozcamos nuestra dependencia mutua, nuestro bienestar, y por ende nos invita a profundizar nuestra relación con los páramos colombianos, como un lugar de crucial importancia para el bienestar socioecológico del país. Las implicancias filosóficas y políticas que tiene el reconocimiento de esta permeabilidad material son puestas en evidencia en Cuerpo Permeable 9, Laguna. Ahí están viendo fotos de la obra. En esta obra, esta obra le da a la serie una dimensión ecopolítica más explícita. En esta obra, el artista realiza un ritual de ofrenda a un cuerpo de agua. De Valdenebro toma unos gemelos de oro sólido, herencia de su propia familia, que pueden ver ahí en la parte arriba a la derecha, y los funde en una forma orgánica. Luego los vuelve a depositar en el agua. Este ritual sirve como una forma de revertir simbólicamente el proceso de extracción, el cual ejerce presión a los páramos del país. También actúa como un rechazo a la lógica extractivista que refuerza las políticas que priorizan el crecimiento económico en detrimento del medio ambiente. Al ver estas obras, uno se pregunta, ¿qué tanto más sanos serían los ecosistemas como los páramos si pensáramos en nuestros cuerpos como cuerpos de agua? Tal como dijo Emilio, esperamos que a través de estas navegaciones, estas pequeñas navegaciones que acabamos de hacer en nuestros canales, quede claro también la naturaleza porosa de sus membranas. Muchos proyectos pertenecen a varios canales, y los que pertenecen a canales diferentes igual encuentran formas de dialogar. Les invitamos a todos a navegar con nosotros. Gracias. Entonces, amablemente les pedimos el favor que compartan el vínculo para navegar la página. Sí, es entrerios.net, y también pues hay una forma de suscribirse a un boletín que emitimos periódicamente con actualizaciones sobre actividades y oportunidades de interactuar. Y la suscripción a ese boletín se hace a través de la plataforma digital. Y solo para mencionar también, pues la plataforma es en sí una obra que sale de la práctica de un artista colombiano, que es David Medina, que colaboró muy cerca con nosotros en pensar cómo tener una plataforma digital que no fuese instrumental y cartesiano en la forma de archivar los proyectos que ahí han evolucionado y se han gestado de forma tan orgánica, sino de tener una página dinámica con su propia voluntad, si se quiere, y por ende el interfaz que reciba el visitante pues cambia constantemente, como explicaba Emilio. Entonces, importante para nosotros es entender
a través de todo el proyecto, ¿no? La forma en que la investigación desde el arte es lo que hila todas las acciones de este grupo que nos seguimos encontrando y juntando. Y hay muchísimos artistas que no comentamos hoy, pero que están pues en la plataforma entre la red de colaboradores y cuyos trabajos pues han nutrido mucho este espacio y quizás solo para comentar la forma en que se produjeron estos proyectos tampoco fue en un aislamiento para nada, sino el proceso, digamos, de convocar la producción de estos proyectos para este espacio fluido fue también a través de reuniones periódicas colaborativas que hicimos durante las cuarentenas sucesivas del año 2020, durante la pandemia COVID. Entonces, interesante es para nosotros pensar y pensar con otros las formas en que las plataformas digitales pueden también generar conexiones pues muy reales, ¿no? Que no haya esa separación realmente entre esos espacios de la vida, entre comillas, real y la vida en las redes. Entonces, eh, invitamos también pues a que se conecten con nosotros y que podamos seguir pensando formas para esas colaboraciones virtuales y también pues en persona. Pues tenemos una pregunta que ha sido cómo ha sido trabajar de forma desterritorializada y qué conexión entre países. ¿Sí? No, espérate. Perdón. ¿Sí es? Ah, bueno. Sí, esa es la pregunta, perdón. Pues yo creo que no era finalmente como todos en el último año y medio, no era nuestra idea trabajar lejos del territorio. Nuestra idea era realizar un poco en el espíritu de lo que Lisa hizo en Río Bogotá, bueno, en Entre Ríos en su primera, digamos, iniciativa. La idea era estar en cercanía con los ríos, ¿no? Era viajar allá, era ir con los artistas y realizar un trabajo de campo íntimo. Y por supuesto el COVID no nos permitió eso y tuvimos que reaccionar en términos de cambiamos las preguntas, cambiamos las inquietudes y se volvió muy importante la pregunta y el objetivo de cómo realizar vínculos estrechos con el territorio a pesar de la distancia. Y creo que ahí hubo pues, una revelación y una pregunta bien interesante, que además el Internet y la plataforma digital se volvieron el medio para la búsqueda de esa empatía y proximidad con los ríos. Y el caso que les platiqué de Lisa Schmelkes es muy claro, ¿no? Hay como una reunión digital donde se hace también con el caso de Leonel Vázquez, escuchas profundas que nos permiten acercarnos incluso desde el cuerpo a los ríos. Entonces, ahí hay mucho que compartimos nosotros, los artistas, el público, toda la comunidad de Entre Ríos con los ríos y también entre los ríos. Hubo cruces bien interesantes entre el río Bogotá y el Usumacinta del río Rímac que probablemente no hubieran existido si no hubiera habido este cambio, ¿no? Este cambio que entonces realmente en algunos sentidos nos dio la oportunidad de trabajar más cerca y de hacer más cruces. También creo que fue interesante aprender, bueno, como que deshacernos también de esa binaria entre, como dijo Lisa, lo real y lo digital. Y nuestra muestra live streams acá en Essex fue una oportunidad
súper interesante para explorar eso también. Por restricciones de la pandemia, la mitad de la muestra estuvo solo en línea y la segunda mitad ya podías entrar a la galería. Entonces intentamos como que tener presencia digital dentro de, digamos, lo real y también tener o ofrecer una experiencia bastante somática, bastante real en nuestros eventos digitales también. Entonces eso también creo que fue un aspecto interesante que fuimos aprendiendo mientras más trabajábamos de manera, digamos, digital, supongo. Sí, quizás lo último que decir es que desterritorializado quizás no es la forma de imaginarlo, ¿no? O sea, si planteamos que siempre estamos inmersos y el agua que hay en la tierra es la única agua que va a haber, se va reciclando y cambiando de forma, de manera que recuerdo trabajando con un río acá local, pues especular sobre la forma en que esas aguas han podido venir de otro lado absolutamente, ¿no? Entonces, lo que entendimos y por qué insistimos tanto en el cuerpo es que el cuerpo es pues el primer territorio, ¿no? Digamos, desde el cual se construyen las relaciones de contigüidad, de roce, fricción y de intercambio con otros, ¿no? Entonces, si podemos desde las experiencias de la escucha, de la respiración, de la voz, ¿no? Empezar a entretejer relaciones con otros territorios, pues ya estamos haciendo un viaje de conexión a esos otros lados que, si bien no estamos físicamente ahí, estamos creando canales y con eso tiene que ver, digamos, este espíritu afirmativo, ¿no? Que tanto hablaba la profesora Rosy Pairotti al inicio de su charla, de no quedarse estancado, ¿no? Por este momento también, sino de buscar agilizar y abrir otros canales que nos permiten, pues, no sentir el aislamiento, la desconexión de los otros, sino pues profundizar y insistir en ello. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos otra pregunta del público. Pues le damos la palabra a Ana. ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Bueno, Emilio, Diego, Lisa, mil gracias por la presentación y por la navegación en la plataforma. Más que una pregunta, yo lo que quería hacer era un comentario que me parece que es supremamente sugestivo e interesante de este proyecto en flujo, que es Entre Ríos. Un elemento tiene que ver con lo que ustedes señalaban y que produce una sincronía muy interesante con el nombre mismo, Entre Ríos, y era esta capacidad de juntar continentes, de juntar preguntas, de juntar problemáticas, porque desafortunadamente seguramente diríamos los problemas que acucian, que atenazan los cuerpos de agua en los diferentes continentes desafortunadamente resuenan. Por otro lado, otro elemento que creo que tenía mucho que ver con esta imagen de Entre Ríos es un juego rédico, rizomático que se expande, expansivo, y en ese sentido venía más la pregunta ahora y era ¿qué pasa ahorita, digamos, hacia adelante con la plataforma, con Entre Ríos? ¿Qué pasa con las posibilidades como más o menos infinitas de hacer digamos, curaduría con el Usumacinta, con el río Gotá, etcétera, con otros ríos en otros continentes? ¿Cómo es hacia adelante que se está pensando Entre Ríos? Bueno, yo creo que las posibilidades son infinitas y las fuentes de financiamiento no tanto, ¿no? Entonces, digamos, hay un nivel muy pragmático en decidir futuras acciones. Digamos, inicialmente hay mucha riqueza en la plataforma, entonces las formas en que puede entrar al aula es algo que nos interesa muchísimo. Tenemos en la red
y fuera de la red, en nuestra meta red, muchos contactos con profesores en centros de educación artística y en otros, y ahí pues un poco la invitación es que se utilice y pues si se realizan estudios interesantes, investigaciones como los que pudimos publicar de los estudiantes de los Andes, pues ahí hay una plataforma bastante abierta y con mucha receptividad de nuestro lado. Hay ahorita una conversación en curso para ver si hay posibilidades justamente de establecer un diálogo de investigación con otros continentes, pero digamos que esos son, digamos, proyectos que todavía no se materializan, pero justamente es tan interesante ver cómo nosotros invitamos a un hidrobiólogo de los Andes a entrar en una de nuestras sesiones de trabajo y el ejemplo que trajo para hablar del río Bogotá era el río Támesis, ¿no? Y la emergencia de salud pública a raíz de la explosión del cólera en los 1800. Entonces, esas formas de ver momentos de sincronía a través de geografías e historias es bien importante, yo creo, y sobre todo de compartir las formas en que se generan conexiones de culturas de agua realmente mucho más ricas, donde podemos aprender también de la recuperación de prácticas. Otro ejemplo de esto que fue muy interesante fue a través de la participación de Alex Herrera Wasilowski, que es arqueólogo y experto tanto en las formas indígenas del riego y el trabajo comunal de mantener esas infraestructuras, o sea, como algo que es un bien común justamente, tanto en los Andes como en el río Bogotá había otras formas de vivir, ¿no? Las sabanas de Bogotá y de cultivar y de entender la ocupación del territorio a través de movimientos y patrones climáticos. Entonces, digamos, esos vínculos están ahí y quisiéramos pues que continúen. Emilio, no sé si quisieras comentar un poco sobre el proyecto que tienes. Bueno, por un lado, antes incluso que eso, también estamos a la espera de que podamos financiar, pero si no, encontrar en el futuro la manera de hacerlo, la implementación de un centro de documentación. O sea, digamos, la organización del archivo, no de manera categórica, ¿no? Sino manteniendo ese dinamismo, pero sí queremos encontrar el modo en que quien entra a la plataforma puede encontrar contenidos indexados de, por ejemplo, todas las pláticas que tuvimos, que no fueron pocas, durante el desarrollo de los proyectos de los artistas y también en unos encuentros virtuales que tuvimos hace 2 semanas acerca del Usumacinta, en el Museo del Chopo, entre otras clases, muchas grabaciones y información y texto. Entonces queremos hacer un centro de documentación y pensarlo de ese modo, del modo dinámico del que les estaba hablando, ¿no? Entonces ese es otro camino por donde se puede expandir. Y luego, bueno, hay artistas, hay algunos proyectos. Sandra Rosenthal y yo estamos pensando en hacer un proyecto, en continuar un proyecto que tiene que ver con el artículo, bueno, no el artículo, la página, el proyecto de Sandra en la página de Entre Ríos. Y hay otros artistas que quieren continuar, ¿no? Eduardo, entre otros, siguen con el proceso abierto, y eso es muy importante para Entre Ríos, es entender la plataforma siempre como algo que está abierto, susceptible de cambio. Entonces, pues bueno, a ver qué sorpresas vienen. Sí, como algo que es un proceso que está fluyendo, que está surtiendo. Eso me parece que es muy bonito, es una fuente abierta y mutante, mutable. Es muy bello. Muchas gracias a ustedes por la intervención.
Es raro, estoy acá como, es que la pantalla está allá, pero ustedes están acá, entonces yo estoy como volteada, rarísimo. Pero bueno, muchas gracias al público también. Recuerden entonces navegar la plataforma. Y recuerden que es una plataforma que tiene múltiples, porque así también lo leería, ¿no? Tiene múltiples como maneras de manifestarse y de expresarse, incluyendo, como lo estaba diciendo ahorita al inicio Lisa, cuando nos mostraba la primera fase que sucede en Santander, y es que también tiene una presencia editorial. Eso me parece que también es muy bello, digamos, que se abre como en diferentes, pues se me ocurrió ahorita como la idea de la 1000 hojas o de las 1000 mesetas, ¿no? Entonces, muchas gracias a Diego, muchas gracias a Emilio, a Lisa y a ustedes que nos siguen en YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al colectivo Entre Ríos. En este momento vamos a dar un receso hasta las 4:10 y vamos a volver con otro link para que estén pendientes.